No es que cada quien va a fundar una congregación y esa es la iglesia de Cristo, porque solamente a una le dio las llaves y le dio el poder de atar y desatar, es decir, yo respaldo lo que usted haga. Solo una iglesia es respaldada por Cristo, la iglesia donde está Pedro como jefe, la iglesia católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hagan la primera pregunta. Padre, ¿cuándo nació la Iglesia Católica y quién lo fundó? También los protestantes, o sea que la Iglesia protestante. ¿Y cuántas iglesias verdaderas existen? Los protestantes nos dicen, ¿por qué ustedes no entran con nosotros siendo que usamos, o sea que tenemos mismo Dios? Porque Dios no nos pedirá religión, sino que nuestras obras. Esas preguntas quisiera saber, Padre. Sí. Y quédese ahí para responderle a su pregunta. Jesucristo fundó una sola iglesia. En Mateo 16, 18, usted no va a encontrar que fundó 2, ni 3, ni 4. Jesucristo no dijo, todo aquel que cree en Dios, esa es mi iglesia. No, Jesús eso no lo dijo. Eso lo dicen los protestantes, pero eso no lo dijo Jesús. Mateo 16, 18, vamos a escucharlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi. Nadie puede decir que eran varias. Aquí habla de una sola. Mi iglesia es una sola. No son 2, no son 3, no son 4. ¿Y qué significa iglesia? Iglesia significa congregación. Congregación. Pero entonces vamos a ver, donde se congreguen en el nombre del Señor, esa es la iglesia de Cristo, porque la iglesia significa congregación. Ciertamente que sí. Que eso es una característica, una congregación, donde se congreguen en el nombre del Señor, pero debe ponerle algo más. Donde esté aquel apóstol que Cristo dejó como jefe de la iglesia. Esa congregación no es sin cabeza. Esa congregación tiene una cabeza, un jefe. Tú eres Pedro. De modo que no es una congregación donde la gente se reúna así por así y diga yo creo en Dios, yo soy la iglesia de Cristo. No. Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiere decir que Él quiere una congregación donde haya quien gobierne esa iglesia. ¿Cómo sabemos? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Está dando autoridad. Lo que ates quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Óiganlo. ¿Tú eres Pedro? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces no es una congregación donde haya mucha gente solamente. No es una congregación donde se crea en Dios solamente. Es una congregación donde esté la autoridad que Jesucristo dejó, representado en las llaves del reino de los cielos. Con la autoridad que Cristo dejó de atar y desatar. Lo que ate quedará desatado, lo que desate quedará desatado. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Que en castellano significa la autoridad yo se la doy y yo lo respaldo. Lo que tú ates quedará atado, yo lo respaldo. Lo que desate quedará desatado. Entonces, no es que cada quien va a fundar una congregación y esa es la iglesia de Cristo. Porque solamente a una le dio las llaves y le dio el poder de atar y desatar. Es decir, yo respaldo lo que usted haga. Solo una iglesia es respaldada por Cristo. La iglesia donde está Pedro como jefe, la iglesia católica. Cuando los protestantes dicen
¿Que Dios no tiene ninguna iglesia? ¿No han leído Primera de Timoteo 3:15? Que Dios sí tiene una iglesia. Sí la tiene. Y esa iglesia es columna y base de la verdad, que en castellano significa que puede existir muchas iglesias más, la de Petronilo, la de Pánfilo, pero no es la de Dios y no tienen la verdad. Oigan, Primera de Timoteo 3:15. Iglesias hay muchas, que crean en Dios muchas, que hablen de Dios muchas, pero que sea la de Dios y que tenga la verdad una. La va a escuchar. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Siga. Pilar y base de la verdad. La única iglesia que tiene la verdad es la del Dios vivo, donde está Pedro con la llave y con la autoridad. Las otras iglesias que sí existen no son la iglesia del Dios vivo, por tanto, no son columna y base de la verdad, es decir, son iglesias donde se habla de Dios, pero no tienen la verdad, tienen la mentira. ¿Por qué estar en la iglesia católica? Si ellos tienen el mismo Dios, la misma Biblia, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque aunque aquí se tenga el mismo Dios y aparentemente la misma Biblia, la doctrina es diferente. En la iglesia del Dios vivo, Juan 21 al 23, en la iglesia de Dios vivo, usted lo va a escuchar. Para llegar a la salvación, Dios perdona los pecados de los hombres por medio de los sacerdotes en la iglesia de Dios vivo. En la iglesia protestante, eso no existe. Óigalo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En la iglesia de Dios vivo, Jesucristo envió hombres. ¿Para qué? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis Remitiere significa perdonare. los pecados, A quienes ustedes perdonen los pecados, se los perdonarás. se les perdonará. Y a quienes los retuviesereis, A quienes no se los perdone, les quedarán sin perdonar. les son remitidos. Entonces, aquí la Biblia es clara. Tienen el mismo Dios, sí. Pero la doctrina, la enseñanza de Jesucristo, ¿cuál? Sopló sobre los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Vayan a perdonar los pecados. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Es el mismo Dios, sí. Pero ¿le están obedeciendo a Jesús? No. Por eso Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que tenga Dios, que crea en Dios, no todo el que traiga la Biblia entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad. Entonces lo importante es cumplir la doctrina, la enseñanza, lo que Dios mandó. Es el mismo Dios, pero la doctrina es distinta. A la orden. Buenas noches, Padre. La verdad tengo dos preguntas. Una es cómo los protestantes respaldan la Santa Cena con la Biblia. Y la otra pregunta, conozco pastoras, supuesta pastora protestante, que le tienen amedrentado, le hacen tener miedo sobre el arrebatamiento, que los que no se comportan según su doctrina no serán arrebatados y quedarán acá a pagar los 7 años de tribulaciones. Esa parte también necesito alguna aclaración, Padre. Le voy a responder primero lo del arrebatamiento para que usted se le ría en la cara a los protestantes. Dígale
si eso es verdad, que le hable de un evangélico que haya sido arrebatado. Ya se han muerto miles de evangélicos esperando ser arrebatados y ninguno ha sido arrebatado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si el arrebatamiento existe para los evangélicos, no deberían morirse. Para la muestra que es mentira del arrebatamiento, están muriendo y no ha sido arrebatado uno. Quieren burlarse de los protestantes y reírse en la cara con esta doctrina. Cuando le diga que viene el arrebatamiento, dígale, yo sí creo en el arrebatamiento. Ya hubo una persona que fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo, la Virgen María. Fue arrebatada de cuerpo al cielo, en cuerpo y alma. Jesucristo es claro y está escrito en Mateo 25:31 en adelante. Cuando venga el Hijo del Hombre reunirá a todos, todas las naciones, a los corderos y a las ovejas, a unos a la derecha y otros a la izquierda, el día del juicio. Eso de arrebatamiento, eso es mentira de los protestantes. Es simplemente un engaño. Es como cuando usted estaba pequeño y la mamá le decía, no salga para allá porque le va a salir el coco. Es una manera de humillar, de engañar, de asustar. Y muchos católicos, para no quedarse aquí en la tierra, para irse con los protestantes, pero todavía no se ha ido ninguno, entonces se meten a protestantes y se mueren y no se van en el arrebatamiento. ¿Qué fue la otra pregunta que me hizo? La Santa Cena, ¿cómo respaldan ellos? La Santa Cena de los protestantes, ¿cómo lo respalda? Ya lo vimos en la enseñanza anterior. La respaldan en aquellos discípulos que se fueron y no quisieron creer que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque era un lenguaje muy duro. Ahí están dibujados los protestantes. Porque no hay un fundamento para los protestantes. Ahora ellos dicen, por ejemplo, Lucas 22:19, para que vean ustedes cuál es el error de los protestantes. Lucas 22:19. ¿Por qué dice que es un mero símbolo? Vamos a escuchar. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Observen, si miramos el contexto, ¿cuál es el contexto? Jesús agarra pan y dice, esto, y lo que mostró fue el pan. Es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Siga. Que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. No es un cuerpo ficticio. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el fundamento de ello. Haced esto en memoria de mí. Ahí no dice que hay que hacerlo. Ahí dice que hay que hacerlo como mero recuerdo. La ignorancia de los protestantes no sabe que en memoria mía significa dos cosas. Una, un simple recuerdo, como dicen los protestantes. Y dos, recordar que fue Cristo que dio la orden, háganlo en memoria mía. O sea, nosotros los católicos también decimos, hagan esto en memoria mía, lo decimos. ¿Y qué significa en memoria mía? Haciendo memoria, ¿quién fue el que dio la orden? Yo. Hagan memoria que fui yo quien di la orden. ¿Dónde nos basamos? En varias partes. Una, que cuando dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, no está hablando de signo, está hablando de realidad. Es. Ahí está la primera. La segunda, que Pablo, cuando ya Cristo había muerto, hacia el año, 30 años después que Cristo había muerto, vamos a ponerlo redondo, usted puede ponerle más o menos, 30 años después que Cristo había muerto, Pablo hace memoria de la cena del Señor, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y Pablo nos va a mostrar qué significa en memoria mía. Pablo no conoció a Cristo. Pablo se convirtió camino a Damasco. No conoció a Cristo. Pero ¿qué dice Pablo sobre la Eucaristía
¿Qué significa en memoria mía? Van a ver que la interpretación de la Iglesia Católica es bíblica. En memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa, fui yo quien lo mandé y ustedes tienen que obedecerlo. Hagan memoria que fui yo que lo mandé. Óiganlo. Porque yo recibí del Señor. Ahí está. Eso significa en memoria mía. Yo recibí del Señor. O Pablo es mentiroso porque él no conoció al Señor. ¿Y cómo va a decir que lo recibió del Señor? Y si Pablo no lo recibió del Señor, ¿por qué dice que lo recibió del Señor? ¿Cómo va a decir mentira Pablo? Él no lo recibió del Señor. Él no existía en ese tiempo. ¿Cómo va a decir no estaba con Jesús? Él no estaba con Jesús. Él viene después, cuando vienen los apóstoles, camino a Damasco, y Pablo se convierte. Él no estaba en la última cena. Pablo mentiroso. ¿Por qué dice yo recibí del Señor? Repítalo. Porque yo recibí del Señor. Cuando Pablo dice yo recibí del Señor, es verdad que Pablo no estaba, pero ahí está diciendo que lo recibió del Señor. Ahí es donde el católico dice, las palabras de Jesús en memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa, fui yo quien lo mandé y usted lo cumple. Hagan memoria. Por eso Pablo hizo memoria. 30 años después que Cristo había muerto, hizo memoria. El Señor lo dijo, yo lo creo y lo recibo como si fuera de Él. Hago memoria que no lo inventó el Papa, que no lo inventaron los obispos, fue Cristo. Si lo inventó Cristo, no me importa que yo no estuviera en ese tiempo, yo lo creo y es como si lo recibiera de su mano. Yo recibí del Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Memoria de lo que Jesús dijo, hagan esto porque yo lo mando. Si lo mandó Cristo, Él lo recibió del Señor aunque no estuviera en la última cena. Pero los protestantes dicen que es una memoria como un recuerdo. Si fuera un recuerdo, Pablo no hubiese dicho yo recibí del Señor. Pablo hubiese dicho los apóstoles lo recibieron del Señor y nosotros vamos a recordar lo que hicieron los apóstoles o lo que hizo el Señor. Y Pablo no lo hizo como recuerdo. ¿Sabe por qué no lo hizo como recuerdo? Lo hizo como lo hacemos los católicos, no como recuerdo. Otra vez, dale. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es un recuerdo. Se lo he enseñado a ustedes. ¿Qué fue? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ahí está, que no es un recuerdo. Él dice que Él lo recibió del Señor porque Jesús dijo a los apóstoles, aunque Él no estaba, esto es mi cuerpo. Siga. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la explicación. Pablo lo está haciendo en memoria. Yo recibí del Señor. No fue de hombres. Aunque Él no estaba en la última cena. Eso significa en memoria mía. Por eso, siga. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Todas las veces, hay que hacerlo muchas veces en memoria de Cristo. ¿Y qué significa eso en memoria? Un poquito más, dale. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, escuche lo que viene, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces lo está haciendo como Jesucristo lo mandó hasta que Él venga. ¿Y cómo sabemos que no es un signo? Aquí viene la explicación. Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan... Observen que habla de pan, observen. El que coma este pan no habla de cuerpo, pan. El que coma de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. El que beba de la copa o coma del pan, vamos a ver si dice peca contra un símbolo, o peca contra el pan, o peca contra el vino, o vamos a ver si dice peca contra el cuerpo. Si llega a decir que peca contra el cuerpo, ya estamos claros
que ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, no un símbolo, porque si fuera un símbolo no pecara contra el cuerpo de Cristo y no pecara contra el símbolo. Vamos a ver contra qué peca. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces no es un símbolo, es una realidad, porque si no, no pecara contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra pregunta, pues. Es la capilla San Juan Bautista de Camburetá. Mi pregunta es, padre, un pastor desviado de su iglesia, después de bautizado en la iglesia católica, ¿puede volver a la iglesia católica otra vez? ¿Y cómo? Sí puede volver a la iglesia católica, pero tendría que primero confesarse el pecado de apostasía. Y segundo, confesar su fe públicamente en la iglesia, en la misa, rezar el credo públicamente, confesar la fe de nuevo para que la iglesia lo vuelva a recibir de nuevo como integrante de la iglesia. Ahí sí puede hacerlo. Son las dos condiciones que tiene que hacer.